Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, que está conformado por Fray Fidel, Maylin Esther, Evelyn Sachs, Jonathan Sainz y Daisy, que es mi persona. Nosotros les vamos a hablar sobre el examen físico, que sería en una parte, sería la inspección. La inspección comienza desde el momento en que vemos al paciente por primera vez. Es la atención que se centra en su aspecto general, en la actitud, en cómo se desenvuelve y cómo se comunica. Tenemos que efectuar desde la observación hasta aspectos más específicos. Es necesario entrenar bien el ojo para realmente ver. Es muy posible que muchas personas ven diferentes situaciones y capten diferentes aspectos, porque el médico entrena para captar lo que pasa en el paciente. Con la vista no se hace solamente un examen físico, sino también orientado a la anatomía, sino también trata de captar al enfermo como persona, cómo se viste, cómo es su manera de ser, si está feliz, si está enojado, está triste. También captamos quién lo acompaña, si está en su casa, cómo está el ambiente que lo rodea, qué medicamentos hay en su velador. Es importante contar con una buena iluminación. Sería más conveniente disponer de una luz, ojalá ya sea así solar. Esto sería en inspección física, en la parte teórica. A continuación, los compañeros estarían realizando sobre la parte práctica. Continuando con lo que mi compañera Daisy les había comentado, nosotros nos tocó explicar sobre qué es la inspección. Como muy bien sabemos, la inspección es el primer paso que se le da a realizar a algún paciente sobre el examen físico. Como bien sabemos, el primer paso sería la observación. Para realizar esto, lo que tenemos que hacer sería un examen cefadocaudal. ¿Qué refiere decir examen cefadocaudal? Examen cefadocaudal se hace un examen de cabeza hasta los pies. Un ejemplo sería que si a nuestro paciente y miremos que tiene una fractura en el cráneo, lo primero que vamos a observar nosotros sería donde el paciente miramos que está más grave o donde el paciente refiere dolor. Si en el caso miramos que nuestro paciente viene con los ojos muy agotados, tiene decaimiento, eso quiere decir que nuestro paciente tiene temperatura a más de 38 grados y tenemos que ver, o sea, lo primero tratar con lo que el paciente nos refiere o lo que nosotros observemos del diagnóstico de nuestro paciente. Luego pasamos con lo que sería el cuello del paciente. Observamos si el paciente no tiene ninguna fractura, siempre y cuando todo esto se va a hacer, este examen se realiza rápido. Pasamos con lo que son las extremidades superiores, que son el brazo derecho y brazo izquierdo, y miramos si el paciente igual no refiere ningún dolor en ambos, o si el paciente también no refiere algún dolor abdominal, dolor en alguna costilla, o dolor que ya sea en la cadera. Todo esto lo hacemos con un propósito para lograr realizar un diagnóstico para que sea que nuestro paciente esté correcto, o sea, con el diagnóstico que le vamos a realizar. Y ahorita mi compañera lo va a seguir explicando. Continuando con nuestra exposición, también uno de los pasos más importantes que en la observación es la iluminación. ¿Por qué la iluminación? La iluminación nos va a ayudar a ver si nuestro paciente no es histérico o cianótico. También en la parte de acá, en los miembros inferiores, también podemos observar si nuestro paciente no tiene alguna fractura o un edema. Luego, con todo esto también entra la talla y peso. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente tiene una talla corta y tiene el peso elevado, quiere decir que esa persona es propenso a tener otras enfermedades. No es lo mismo de una persona que tenga la talla y peso ideal. Esto ha sido nuestra exposición. Gracias. A continuación les hablaré sobre la presión arterial. La presión arterial es la presión de la sangre que está dentro de las arterias. Esta es medida por el esfigmomanómetro y el estetoscopio. La presión sistólica normal sería entre 100 y 140 y la diastólica entre 60 y 90. La diferencia entre ambas se llama presión de pulso y habitualmente es de 30 a 90.
Se considera que un paciente está comenzando a ser hipertenso cuando su registro es igual o mayor a que 140/90. Las preocupaciones y la agitación con la que el paciente llega al control puede determinar con la presión que se eleva. Para evitar esto, es conveniente que la medición hasta el final del examen físico y tratar de ganar la confianza del paciente. Cuando existe una arritmia acentuada, como ocurre en un paciente en fibración auricular. A continuación, los compañeros estarán haciendo lo práctico, explicando los pasos, paso a paso de cómo debe ser tomado. Estimados compañeros, vamos a continuar con nuestra exposición sobre la presión arterial. Nuestra compañera Daisy ya les ha explicado todo lo que es la parte teórica. A nosotros nos corresponde ahora explicar la parte de la práctica. Y haciendo un resumen de lo que ella ya explicaba, tenemos que la presión sistólica normal oscila entre los 100 y los 140 milímetros de mercurio. La presión sistólica normal oscila entre los 60 y 90 milímetros de mercurio. Cuando tomamos la presión a una persona que no esté pasando por un cuadro de enfermedad, o podríamos decir la presión arterial normal, oscila entre los 120/80 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que necesitamos para poder tomar la presión? Que el ambiente esté libre de ruido para lograr una mejor concentración tanto del paciente como del enfermero o enfermera. Preguntarle al paciente si no ha consumido alguna bebida que contenga cafeína o si no ha fumado, para que así podamos tener una toma de presión arterial real y no nos salga alterado. Vamos ahora con nuestra compañera Esther a explicarles en qué consiste la toma de la presión. Muy bien, continuando con el tema, ya que se le han hecho esas preguntas al paciente, si el paciente en dado caso nos responde que sí, tenemos que esperar 5 minutos a que el cuerpo se relaje. Pasando los 5 minutos, procedemos a lo que es la toma de presión. Para eso necesitamos un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Medimos 2 dedos arriba del pliegue del brazo para colocar el esfigmomanómetro. Procedemos a ponernos el estetoscopio, verificamos que las olivas estén de lado hacia adelante para tomar la presión. Colocamos la campana a mitad y empezamos a presionar lo que es la pera. Dejamos de presionar hasta que ya no escuchemos los latidos del corazón y empezamos a retirar el aire poco a poco. Retiramos lo que es el esfigmomanómetro. Y la presión arterial del paciente es 130/70 milímetros de mercurio, lo que procede a 130 presión sistólica sobre milímetros de mercurio y lo que es 70 en lo que es presión diastólica en milímetros de mercurio. Gracias.